Eh, a ver, doctora Jenny, ya podemos iniciar con la presente mesa. Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a la quinta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Me honro en presentar a nuestros expositores de esta tarde, a Óscar Capuñay de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, docente investigador, experiencia de más de 20 años en la gerencia de proyectos tecnológicos, investigador y apasionado del desarrollo de soluciones innovadoras con inteligencia artificial. Nuestro segundo expositor será Isaac Yanqui Morales, con estudio de posgrado en Europa y Asia en la Universitat Politécnica de Catalunya, España, también en Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Alemania, Newcastle University, Reino Unido, University de Nika Sophie Antipolis, Francia, International University de Corea del Sur, magíster en recursos hídricos, ingeniero civil agrícola, experiencia en formulación, evaluación, supervisión y ejecución de proyectos de infraestructura económica, social y medioambiental, ingeniero de recursos hídricos, drenajes, hidrología, geofísica. Ha desempeñado como docente universitario de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Nuestro tercer expositor será Claudio Quiñones, biólogo, microbiólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en ciencias con enfoque en biotecnología agroindustrial y ambiental, doctorando en ciencias ambientales en la Universidad Nacional de Trujillo, desarrollando proyectos de investigación básica y aplicada financiado por entidades públicas y privadas. Además, es consultor en sectores de educación superior, medio ambiente y biotecnologías. Experiencia en formulación de proyectos de investigación en ciencias, análisis de caracterización molecular, caracterización de biopolímeros, biodegradación y bioremediación. Y nuestro cuarto expositor, Fernando Tello, ingeniero en industrias alimentarias, maestría en gestión empresarial por la Universidad Nacional de Amazonía Peruana, maestría y doctorando en alimentos y nutrición por la Universidad Estadual de Campinas. Actualmente es profesor principal adscrito a la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana. Desarrollo e investigación en el área de alimentos y nutrición con énfasis en evaluación y control de calidad de alimentos, microencapsulación, conservación compleja, gelificación iónica, secado de atomización y películas comestibles biodegradables. Es para mí un honor contar con estos expositores para esta tarde, quienes tienen 15 minutos para su presentación. Y luego de ello van a tener 5 minutos para resolver las preguntas de nuestra amable audiencia. Vamos a invitar entonces a nuestro primer expositor, Óscar Capuñay. Adelante, por favor, con su presentación. 15 minutos. Muchas gracias, doctora. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy tengo el agrado de poder compartir con ustedes este trabajo de investigación que desarrollamos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el cual tiene como título Avances en la formulación de diagnósticos enfermeros mediante un sistema experto. En el equipo de investigación participamos 2 ingenieros de sistemas y 3 enfermeras y una estudiante de enfermería, quienes desarrollamos varias etapas que justamente voy a mencionar en la metodología y que justamente obtuvimos buenos resultados en este proyecto de investigación. A continuación, voy a poner en contexto esta investigación, la formulación de diagnósticos enfermeros. Es un desafío a nivel de la educación superior, sobre todo en la práctica de la enfermería, puesto que tanto los estudiantes como los profesionales necesitan desarrollar habilidades y capacidades en el diagnóstico enfermero.
esta práctica no está tan desarrollada o no es, digamos, muy común eh, y aplicada en los centros de salud, debido a que justamente existen varias barreras para su aplicación práctica. Lo que busca justamente este estudio es mejorar las competencias en el diagnóstico enfermero mediante un sistema experto al cual denominamos DIEM. Este sistema experto está basado en la taxonomía NANDA 1, que es la taxonomía utilizada para este fin, ¿no? Para realizar los diagnósticos enfermeros. Para tener una idea más clara de esta taxonomía describe los diversos factores y características que se toman en cuenta en los diagnósticos enfermeros y recopila toda la variedad de factores y características que un paciente puede tener durante el cuidado. Entonces, ¿cuáles fueron las etapas claves que desarrollamos a lo largo del proyecto? Lo primero que tuvimos que hacer fue alimentar al sistema experto de una base de conocimientos. Esta base de conocimientos está basada justamente en la taxonomía NANDA 1. Pero la información que tenemos o que teníamos en ese entonces de esta taxonomía estaba en documentos no estructurados, viéndolo desde el punto de vista de ingeniería, de la ingeniería de sistemas, eran datos que estaban, digamos, dispersos en un documento y que era necesario estructurarlos. Esta estructura es necesaria para que el conocimiento se organice y el sistema experto pueda utilizar y analizar eh, este conocimiento de tal manera que lo pueda utilizar al momento de realizar los diagnósticos. Entonces, la adquisición de los datos se realizó escribiendo, programando un script en lenguaje PHP, que es uno de los lenguajes que hemos utilizado. Y lo que hicimos fue, usando una técnica llamada web scraping, eh, recopilamos toda la información de todas las características y factores que se describen en la NANDA 1. Estos factores y características son muchos factores, son muchos elementos que se tienen que estructurar en una base de conocimiento. Hacerlo de forma manual nos hubiera demandado mucho tiempo realizarlo. Por lo tanto, uno de los primeros retos que tuvimos en este trabajo fue de automatizar la extracción de estos datos y organizarlos también de forma automática eh, para poder utilizarlos en el sistema experto. Entonces, pasada esta etapa, que justamente la superamos exitosamente, pasamos a la estructuración del conocimiento, en donde ya separamos los factores, separamos las características, definimos cuáles son los diagnósticos que la NANDA establece, sus categorías. Una vez que ya se estructuró el conocimiento, todo este conocimiento, toda esta base de conocimientos, nos permitió poder ya desarrollar la segunda parte, que era la implementación de una aplicación web desarrollada con PHP y con un gestor de base de datos que en este caso fue MySQL. Entonces, una vez desarrollada este trabajo, se programó, se hizo la conexión, se diseñaron las interfaces, lo más sencillo posible
para que los usuarios de manera intuitiva puedan utilizar esta aplicación. Bien, una vez que concluimos con la implementación del sistema web, pasamos a la última etapa clave, que fue las pruebas de funcionalidad y de usabilidad, ¿no? Estas pruebas fueron hechas con estudiantes y con profesionales de enfermería. Al inicio, lo que hicimos fue explicarles a través de un curso de capacitación cómo es que podían utilizar este sistema web, ¿no? Este sistema experto, que, bueno, funciona en Internet, está publicado en Internet. Luego les voy a compartir la dirección para que ustedes lo puedan utilizar. No tiene ningún costo, es totalmente gratuito y abierto a cualquier institución que quiera utilizarlo. Aquí comparto con ustedes una primera captura de pantalla del sistema. Ahí vemos que es el sistema DIEM. Este es el sistema experto para diagnósticos enfermeros. Y en la parte superior podemos ver un botón de color verde, que es el botón nuevo. Este botón nuevo me va a permitir poder generar un diagnóstico, ¿no? Un nuevo diagnóstico. Vemos debajo del botón nuevo una lista desplegable que se refiere al grupo etario. Aquí tenemos la opción de poder seleccionar de forma opcional a qué grupo etario pertenece el paciente. Si el grupo etario define o es una información importante para el diagnóstico que vamos a realizar, entonces seleccionamos el grupo etario como un dato adicional a los factores y características que vamos a indicar. Bien, entonces, cuando el profesional en enfermería toma los datos del paciente, ingresa o empieza a seleccionar los factores que tenemos en el lado izquierdo. Tenemos un botón de color azul para agregar cada uno de los factores que el profesional identifique en el paciente, ¿no? Y también, conforme vamos agregando los factores, estos factores van a ir apareciendo debajo en la sección de factores seleccionados. En el lado derecho también tenemos las características. El profesional seleccionará las características que ha encontrado en los datos del paciente y va a ir agregando a una lista de características todas aquellas que ha identificado. Conforme el sistema va registrando los factores y las características que el profesional en enfermería va seleccionando, el sistema, a través de la base de conocimientos que tiene, plantea o sugiere algunos otros factores que están muy relacionados con los factores que se han seleccionado. En la parte inferior, voy a compartir ahora la siguiente captura. Aquí podemos ver que ya se ha seleccionado, por ejemplo, esta es una captura donde ya he seleccionado un factor, que es el factor de lesión por agentes biológicos. Podemos ver un número en el lado izquierdo, que es el código asignado a este factor. Y en el lado derecho también tenemos 4 características que el profesional de enfermería seleccionó, cada uno de ellos con su código respectivo. Es un identificador único para cada una de las características. Y digamos que en este caso pues se ha seleccionado la característica de alteración de los parámetros fisiológicos, la expresión facial de dolor, diafóresis. El paciente verbaliza acerca de la intensidad utilizando escalas estandarizadas de dolor. En caso de que por algún motivo el profesional haya por equivocación agregado alguna característica que no corresponde al paciente, tiene estos botones de color rojo para poder quitarlos de las características o factores seleccionados.
¿no? En la parte inferior ya podemos ver los primeros factores sugeridos y características sugeridas según los datos que se han seleccionado. En la parte superior podemos ver el resto. Aquí vemos los factores que se sugieren. En el lado derecho las características que también se sugieren. Y lo más importante es en la parte inferior, ¿no? Que son los diagnósticos. Aquí el sistema experto, tomando en cuenta los factores y las características seleccionadas, entonces analiza estos datos y eh, realiza o crea una lista de diagnósticos y los ordena en base a la cantidad de factores y características que coinciden con el diagnóstico, con la lista de diagnósticos que tenemos en el NANDA, ¿no? Entonces aquí, bueno, NANDA tiene muchos más diagnósticos, pero aquí lo que se han seleccionado son aquellos diagnósticos que al menos tienen un factor o una característica seleccionada en la aplicación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el dolor agudo contiene 4 elementos de los 5 que se han seleccionado en la parte superior, ¿no? Podemos ver que tiene este diagnóstico tiene 3 factores y tiene 17 características. En la NANDA, cada diagnóstico tiene factores y características, ¿Tiene ¿no? un Entonces, minuto, por favor? ok. Entonces, como podemos ver, la aplicación y sus partes, ¿no? Es una sola pantalla para poder tener eh, un fácil uso de la aplicación. En base a las encuestas que se realizaron y a las pruebas que se aplicaron, obtuvimos un 79.85% de una calificación de muy buena en cuanto a usabilidad, en cuanto a funcionalidad y fiabilidad, una alta eficacia en la identificación de características diagnósticas y factores de riesgo. Y en cuanto a la portabilidad, pues pudimos determinar que este sistema puede funcionar en diferentes dispositivos, tanto como computadoras, laptops, dispositivos móviles, etc. Bien, bueno, para terminar, el sistema DIEM facilita la formulación de diagnósticos enfermeros, superando barreras teórico-prácticas. Tuvo una gran aceptación por parte de los usuarios en entornos educativos y también en entornos clínicos, en donde también se evaluó su aplicación. Finalmente, lo que pudimos concluir fue que DIEM es una herramienta tecnológica que promete apoyar en gran medida a los estudiantes y a los profesionales de enfermería. Su impacto, pues, justamente logra una mejora en la precisión diagnóstica y ofrece un marco para futuras investigaciones y aplicaciones clínicas. Bien, comparto con ustedes la dirección, es dien.app. Ustedes van a poder ingresar a la web y van a poder observar justamente una pantalla muy similar a la que les he compartido hace un momento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, Oscar. En el chat no observamos ninguna pregunta, sin embargo, quisiera preguntarle cómo fue el financiamiento del desarrollo de este trabajo. Bien, gracias por su pregunta. Sí, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo organizó un concurso de financiamiento de proyectos de investigación y en ese concurso obtuvimos justamente el financiamiento debido a que este proyecto obtuvo un buen puntaje, obtuvimos uno de los primeros lugares en el concurso y gracias a ese financiamiento es que se pudo desarrollar este proyecto de investigación. Muchas gracias, estimado Oscar Capoñay, por A usted. acompañarnos esta tarde. Vamos a dar pase de inmediato a Isaac Morales,
para que nos presente el tema de Situational Status of Antibiotic Resistance of E. coli in the Escalerilla, Arequipa, Perú. Adelante, por favor, Isaac. Bien, gracias. Voy a compartir pantalla. Mm, no sé si están viendo o Póngale en presentación completa, por favor. ya, Listo, ahora ya. listo. Gracias. Bien, gracias. 15 minutos, adelante. A ver, 15 minutos. Bien, eh, el título es situacional de la resistencia antibiótica de E. coli en la planta de tratamiento de aguas residuales Escalerilla, que es una de las plantas en Arequipa, que abarca casi un buen porcentaje, creo que es el 19% de toda Arequipa. Y bueno, en este caso um, los investigadores somos un grupo de distintas carreras, tanto de ingeniería sanitaria, química, biología, estudiantes y docentes, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es que se trata de que en un planta de tratamiento de aguas residuales convencional no trata los antibióticos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es detectar, determinar qué antibióticos no se pueden tratar y de esa forma dar alternativas de solución, ¿no? Entonces, con este proyecto estamos tratando de sacar o publicar a 3 a 4 artículos. Este es el primer artículo que se va a publicar, ¿no? Entonces, es bastante conocido y también sabemos que en el Perú, durante la pandemia o COVID-19, ¿no? Se ha observado un aumento de automedicación con antibióticos, ¿no? Lo que ha generado preocupaciones sobre el aumento de resistencias bacteriana en este contexto, ¿no? Entonces, hemos evaluado la situación en las plantas de tratamiento de aguas residuales y principalmente lo estamos tratando en esta oportunidad en la planta Escalerilla, se llama el lugar. Y hemos utilizado los métodos bioquímicos, o sea, pruebas de sensibilidad, como es el ensayo de Kirby-Wauer, ¿no? Que es un ensayo que sirve para determinar la sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico, ¿no? Luego, bueno, los resultados de nuestro estudio muestran una alta sensibilidad a los antibióticos en la mayoría de las cepas analizados, particularmente hacia un grupo de fármacos, el B-lactámicos, ¿no? Lo hemos agrupado por grupos, ¿no? Y hemos analizado un total de 49 cepas de E. coli, el 27% de los cuales no mostró resistencia a ningún antibiótico, mientras que la mayor resistencia se observó contra tetraciclina, ¿no? Que es un grupo de fármacos antibióticos, lo hemos agrupado de esa forma, ¿no? Que se usan para tratar las infecciones como neumonía, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, mientras que la mayoría de resistencia se observó contra tetraciclina, un 63%. También se registraron altos niveles de resistencia a un fluoroquinolonas, ¿no? Como ciprofloxinas, ¿no? Que hemos agrupado con esos nombres varios grupos de fármacos o antibióticos, ¿no? Eh, Luego, bueno, esta es una imagen. El lugar donde hemos tratado es donde está el punto verde, ahí está la planta de tratamiento de Escalerilla de Arequipa y abarca todo lo que es prácticamente desde 3 distritos, ¿no? De Caima, Cerro Colorado y Yura, ¿no? Entonces provienen de esos, colectan o llegan las aguas residuales a ese planta de Escalerilla. Entonces ahí se ha hecho este, la investigación, ¿no? Entonces le hemos agrupado por fases, ¿no? Es como un dato que hemos recolectado desde el año 2013 hasta 2036 el flujo o el caudal con los cuales eh, opera dicho planta de tratamiento, ¿no? Ahí están algunos datos y también hemos tomado muestras
en 5 puntos, ¿no? En distintos lugares del plano que les he mostrado, ¿no? Entonces ahí están también las características hidráulicas físico-químicas, ¿no? Los componentes hidráulicos, la acumulación de tiempo de retención y las unidades, ¿no? Son algunos datos que hemos utilizado y seguimos con las características hidráulicas y físico-químicas. No, ahí están los parámetros y los ingresos y las salidas y el porcentaje que se remuevan en ese punto, ¿no? Entonces tenemos el pH, por ejemplo, el pH al ingreso 7,87, a la salida 7,06, ¿no? Y así, ¿no? Hemos hecho la recopilación o medición de información en la misma planta de tratamiento a la entrada y a la salida, ¿no? Y acá, bueno, luego hemos llevado a las muestras al laboratorio. En el laboratorio hemos hecho como dice ahí, isolación, es lo que separamos las muestras, ¿no? Posteriormente, ¿no? Hemos utilizado un programa de estadística SPSS. Es un cuadro bastante grande, una parte nomás le estoy mostrando, son 49 cepas, entonces de este cuadro se puede concluir bastantes conclusiones, ¿no? Que posteriormente les voy a mostrar también, ¿no? Por ejemplo, acá se analizaron con un total de 49 cepas de Escherichia de E. coli, como llamamos, ¿no? Recolectados en distintos puntos, fechas y de muestra, como se pueden observar en la tabla, ¿no? De los cuales, por ejemplo, 13 no mostraron resistencia a ningún antibiótico, el 27% de las cepas fueron sensibles a todos los antibióticos evaluados, ¿no? La mayor resistencia se observó frente a la tetraciclina, con un 63% del total de las cepas y un 68% de los 36 cepas. Y así sucesivamente se puede sacar bastantes o llegar a conclusiones más amplios, ¿no? Y, y después se utiliza también el número más probables para las pruebas de la planta de tratamiento de la escarilla, ¿no? En las distintas fechas que hemos hecho en distintos puntos también, ¿no? Y es un método para determinar también algunas características. Bueno, este estudio, ¿no? Se ha aplicado como les decía, con el programa SPSS de estadística, es bastante conocido, y a través de la MANOVA, que es un análisis multivariado de la varianza, ¿no? Entonces se ha hecho con ese eh, programa. Luego hay algunas descripciones que estamos, como vemos ahí, ¿no? Mostramos, bueno, las conclusiones o descripción, análisis del cuadro anterior. Eh, Ahora acá estamos, un ratito, ya estamos. Sí. Bueno, después a través también de los avances de las moléculas, de las técnicas, de las moléculas que existen, ¿no? De las culturas así, las eficiencias del plan de tratamiento en distintos puntos que hemos analizado también, ¿no? Y también bueno, va a depender también, ¿no? Como hemos visto, las pruebas las hemos analizado en distintas épocas, tanto en épocas de frío, en épocas de caliente, ¿no? En verano o invierno, no sé. Entonces, y también hemos visto el fenómeno del niño también, que influye bastante, ¿no? Como el cambio o el medio ambiente, ¿no? Las temperaturas. Eh, bueno, mm, ahora acá, aquí, bueno, en esta parte, bueno, se propone, ¿no? Una vigilancia bianual de las resistencias también a los antibióticos, con revisiones durante periodos más cálidos, ¿no? En este caso, como les decía, en verano, y el más fríos en el invierno. También es crucial considerar esos fenómenos, como es el Niño y el impacto del calentamiento global, como les decía. Esto debería reflejarse también en las políticas públicas para mejorar la gestión de las aguas residuales, ¿no? Es como una recomendación
a evaluar las tecnologías para reducir la carga de bacterias, ¿no? resistentes o liberados al medio ambiente, ¿no? Y como una conclusión o finalmente tenemos ¿no? Se recomienda realizar estudios adicionales incorporando métodos avanzados de identificación microbiana como proteómica o genómica en conjunto con métodos bioquímicos con el objetivo de establecer, ¿no? correlaciones entre factores ambientales como temperatura, tiempo de retención hidráulica y tiempo de retención celular, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esas serían las conclusiones ya que hemos arribado con este grupo de investigación que hemos trabajado y seguimos haciendo, no, no termina acá porque estamos enviando unas muestras también al extranjero, ¿no? Porque no hay pruebas acá en Perú y bueno, el objetivo, como les decía, es determinar las bacterias que pueden degradar a los antibióticos en un planta de tratamiento, ¿no? Y bueno, los grupos de investigadores que conformamos, tanto los estudiantes como profesores, el proyecto tiene un financiamiento que lo hemos ganado tan igual que el anterior colega que me ha precedido, en un concurso, ¿no? En la Universidad Nacional de San Agustín que anualmente convoca, ¿no? Entonces, y gracias a la universidad, bueno, venimos desarrollando este proyecto de investigación. Bueno, gracias. Eso sería de mi parte todo, ¿no? Si hubieran algunas preguntas, no sé. Muchas gracias, Isaac. Vamos a esperar al final, por favor, si estuvieran preguntas. Vamos Ujú. a invitar a continuación a Claudio Quiñones de la Universidad Nacional de Trujillo, que nos va a presentar el tema de eficacia de bacterias autóctonas en la biodegradación de hidrocarburos aisladas de suelos agrícolas de la región La Libertad, Perú. Adelante, Claudio. Tiene 15 minutos, por favor. Ya. Gracias. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Justamente el tema el cual voy a compartir, justo el tema de posición, es eficacia de bacterias autóctonas en la biodegradación de hidrocarburos aisladas de suelos agrícolas de la región La Libertad, Perú. Bien, entonces, una de las problemáticas en el cual se ha visto hoy en día viene a ser esta dependencia mucho que existe con los hidrocarburos, el petróleo, siendo un recurso en este caso no renovable. Esto justamente la problemática radica en sus derrames, en este caso su uso muy frecuente, en este caso provoca en este caso una gran cantidad de daño, en este caso en los ecosistemas, en el medio ambiente, y por ende también se ha visto sus daños que existen en la salud tanto humana, así como también en este caso unos animales, en este caso que pueden entrar en contacto con esos compuestos. Se ha visto que muchos de estos compuestos que ocurre poseen en este caso unos compuestos aromáticos, poliaromáticos y entre otros que son muy recalcitrantes, que son muy difíciles de relación. Entonces, una investigación en la cual radica y buscar alternativas de solución viene a ser la importancia que se tiene en esto. Entonces, justo uno de los componentes como estándar o como modelo de contaminante, se está trabajando con el diésel o gasóleo también llamado, que en este caso es un petróleo derivado, en este caso de petróleo crudo, en este caso es uno de los subproductos que se obtiene. Y bien, este de aquí posee una diversidad de hidrocarburos o algunos compuestos como son alcanos, así como también algunos hidrocarburos aromáticos, policíclicos. Justo también para nosotros se caracterizó, en este caso, un diésel comercial, un biodiesel, que en este caso viene a ser el B5S50, que se utilizó para este estudio. Pero bien, casi el 95% son hidrocarburos, en este caso derivado de petróleo, y solo el 5% pertenece justamente al biodiesel, en este caso a la biomasa, seguro que se obtiene. Bien, entonces el caso se usó como modelo de biodegradación, en este caso para obtener, en este caso, algunos microorganismos degradadores
Sin embargo, también aquí se plantea por el hecho de reemplazar a muchos tratamientos convencionales que existe justamente en muchas empresas, en ese caso para restaurar o remover justamente esta contaminación por estos contaminantes. Y muchos de ellos conocemos que puede ser una recolección mecánica, una volatilización, una fotooxidación, una desorción térmica, así como también el uso de sistemas catalíticos, electrolizados o nanoburbujas también. Entonces, estos tratamientos convencionales prácticamente es un proceso equivale justamente, en ese caso, costos, así como también puede equivaler a algunos subproductos que puede en ese caso resultar. Y prácticamente esto puede demandar más contaminación de lo que ya se obtiene. Entonces, y uno de los tratamientos en este caso que se asemeja a lo ecoamigable, a la sostenibilidad, viene a ser el tema del uso de estos microorganismos degradadores de intracarburos. Y bien, uno de estos procesos viene a ser la biodegradación, en el cual destaca justamente la opción más prometedora. Y existen muchas características en el cual justamente lo involucra. Una de estas son sus capacidades metabólicas, en el cual se puede adaptar como única fuente de carbono justamente los contaminantes. Eso viene a ser un punto. Además de eso, es que aparte que es menos costosa y más ecológica. Y esto también está muy ligado por el tema de una economía circular, dado que estos microorganismos en el cual estén especializados en biodegradar estos contaminantes, al final, una vez que se acaba el alimento, digamos así, prácticamente estos se descomponen, es decir, llegan prácticamente a ser arrastrados en el mismo ambiente. Entonces, prácticamente tampoco no involucra justamente un daño secundario que puede tener estos microorganismos. Aparte de eso, que también es muy importante seleccionar aquellos que son benéficos, que no presentan algunos factores de violencia, como en este caso con la salud humana. Y bien, a partir de estos microorganismos ya se puede implementar con otros procesos, en este caso estrategias biológicas que también se puede emplear en tema ya de bioremediación. Existen muchos antecedentes en ese caso que involucra, ya sea uso de bacillus, en vibrio, justamente pseudomonas, en el cual ya se ha reportado como, en ese caso, como seleccionados para tema de bioremediación. Entonces, dado esto, se pueden encontrar en diferentes fuentes, ya sean aguas, tierras. Entonces, aquí existe mucha bibliografía en la cual plantea su uso. Y dado esto, porque presentan mucho rutas metabólicas que ya también han sido caracterizadas, como en ese caso rutas metabólicas como son las alcano-monoxigenasas. Bien, entonces son enzimas en el cual ya son especialistas, ya sea por oxidación. Bien, entonces que pueden desdoblar y romper las cadenas de intracarburos. Y bien, en este caso se seleccionó justamente un ambiente muy particular, justamente es en el Huamachuco, en suelos agrícolas, en cultivos de oca. La razón de esto fue el hecho de que justo son cultivos de oca variedades en el cual aún no han sido reportadas. Entonces, estas variedades de plantas justamente emplean un microbioma en su suelo, en el cual también suelen ser únicas, que tampoco se han estudiado. Entonces, aprovechar justamente las condiciones en el cual también se encuentra la ubicación, que es alturas a nivel de mar, y algunas condiciones, en ese caso, en el cual tampoco entran mucho en contacto, pueden proveer, en ese caso, algunos sistemas genéticos para poder degradar estos hidrocarburos. Entonces, para ello se hizo un procedimiento, en este caso, de aislamiento, en este caso se recolectó, en este caso, suelos de arresófera, en este caso de estos cultivos de oca, y se hizo un proceso de aislamiento usando en este caso un medio muy usado, muy particular, que es el medio mineral Buchner-Haas, en el cual se implementó una fuente de carbono único, en este caso que viene a ser el diésel, que ya lo comenté. Y bien, este medio mineral prácticamente, muy aparte que aporta justamente estas sales como son magnesio, fósforo, nos ha permitido también limitar justamente, teniendo como única fuente de carbono justamente este diésel. Entonces, a partir de procedimientos de enriquecimiento, luego en este caso plaqueos en diluciones seriadas, se han obtenido diferentes colonias después de una incubación de 7 a 14 días, ¿bien? Aproximadamente. Entonces,
Estas colonias han sido seleccionadas y a partir de eso se hizo una selección de acuerdo a unos criterios en el cual se basó justamente su crecimiento celular a partir de este contaminante modelo, como se dice, bien, así como también se determinó su porcentaje en ese caso, de remoción, bien, en ese caso de los hidrocarburos totales que puede contener el diésel, a través, en ese caso, de cromatografía de gases. Bien, entonces, en el caso del crecimiento celular, se usó un criterio, en ese caso muy usado, que es el de Talay-Cosanen, en el cual clasifica justamente los crecimientos de acuerdo a la densidad óptica, bien, tanto como excelente, alto y moderado y bajo en diferentes rangos, en este caso de densidad óptica. Un ejemplo común, por ejemplo, como crecimiento excelente, es cuando se ha encontrado una densidad óptica de 0,81 hasta 1. Entonces, de acuerdo a eso hemos podido limitar, ¿bien? Y escoger el más, digamos, el mejor en el caso de su crecimiento, así como también en la remoción de recarburos residuales. Entonces, una vez ya seleccionado, se identificó para en ese caso tener a nivel de género, especie, a nivel de secuencia de gen 16 sRNA. Bien, entonces se usó aquí marcadores universales para poder secuenciar y a partir de eso ya se hizo ya un estudio, en ese caso bioinformático, para poder determinar a nivel de género y especie. Entonces, en este caso se seleccionó 4 cultivos microbianos, bien, entonces todos han sido codificados justamente. Bien, entonces se obtuvo un PRON1, también una cepa como SLYROM5, también PRON2 y el PRON3. Entonces, esta fue la más, digamos, en un crecimiento tanto moderado hasta excelente en su crecimiento a expensas de este contaminante de diésel, así como también en función de su rendimiento. Bien, entonces aquí, por ejemplo, observamos unas morfologías macroscópicas a nivel de colonia, así como también a nivel microscópico. Entonces, acá también se obtuvo, en este caso, diferentes datos, en este caso de remoción. En el caso del PRON2 fue la que tuvo una mayor porcentaje de remoción del 91% durante 10 días a una velocidad, en ese caso de agitación de 150 RPM a 30 grados. Entonces, esto de acá nos indicó una alta capacidad de biodegradación. Bien, y es notable, además, dado que también presentó un crecimiento de biomasa por densidad óptica de mayor de 1,2. Entonces, se mantiene justamente ese rango de excelente como su crecimiento. Entonces, pero también aquí ya lo sigue justamente a dos cultivos más, que como es el PRON3 y el CLYROM5. Bien que también por ahí está, fueron más del 50% de remoción, en este caso de los recargos totales, respectivamente. Bien, entonces, esto ya nos dio a entender justamente una capacidad de remoción, de crecer justamente como única fuente de carbono con el diésel, bien, en condiciones in vitro, como se observa ahí en la figura. Además de eso, también se hizo un estudio para evaluar qué hidrocarburos también, en ese caso individuales, que se puede obtener por lecturas del cromatógrafo de gases, en el cual se observó que, en ese caso, en esta fracción de hidrocarburo, como es un decano, se obtuvo una alta eficiencia de remoción por los 4 cultivos, que varía entre 95 a 97%. Bien, además de eso, también se obtuvo una remoción del dodecano por parte justamente del PRON2 y la cepa del PRON3, una mayor eficacia entre 67 a 68% respectivamente, en comparación con el PRO1 que se obtuvo el 50%. Además de eso, también se tiene aquí el PRON3, en el cual demostró mayor eficiencia de remoción de estos hidrocarburos como son tridecano, tetradecano y pentadecano. Bien. Y además también del CLYRM5, también se mostró una remoción elevada al 99% en hexadecano. Y esto es muy particular por el hecho de que el hexadecano se usa mucho como modelo también de biodegradación para estudiar en temas de degradación de hidrocarburos. Bien, entonces, por lo que se observa, ya sea un porcentaje mayor o menos, se observa una diversidad
de uso justamente de esos microorganismos, de diferentes fracciones de hidrocarburos de este diésel que se usó como modelo contaminante. Bien, entonces ya los resultados de la caracterización molecular a nivel de gen 16S RNA ribosomal, hemos podido identificar ya de manera más precisa que las bioquímicas. Entonces hemos obtenido aquí Pseudomonas protegens, Pseudomonas citri, también está la Cyanotobacter dijuliae y también la Prestia flexia, que también se conoce como Megatherium flexa. Bien, entonces aquí hemos obtenido estas identificaciones, en este caso de manera inicial, para hacer estudios posteriores ya de identificación. Bien, sin embargo, aquí a nivel de gen 16S RNA ribosomal, esto aquí también se depositó ya en el banco de INCIBI, también está su número de acceso con su NIS. Bien, entonces, como consideradores de investigación posterior, bien, es hacer una mejor, aumentar más la bioprotección de genes involucrados en la bioregulación de intracarburos, sabiendo de que ya existe ya un crecimiento a partir de esto. Eso de aquí nos puede ayudar mucho a hacer un estudio genómica total de estos, ya sea del más óptimo del microorganismo, bien, para poder ver el comportamiento de sus rutas metabólicas también. Además de eso, optimizar ya variables abióticos o bióticos involucrados en el rendimiento de la biorregulación. En este caso, como es a nivel de investigación básica, es ya ver, ya pasar a una investigación aplicada, estudiar justamente qué factores como temperatura, qué pH, podría optimizar más aún y obtener mayores porcentajes de remoción. Además de eso, ensayos de coprocesos emergentes de bioremediación de hidrocarburos. Justamente este estudio conforma parte de avances de un proyecto, en este caso también financiado de Prociencia, denominado Mitigación del suelo contaminado con hidrocarburos totales. Bien, entonces, justamente aquí el proyecto trata ya de aplicar un segundo proceso, ya en combinación con una tecnología electrocinética, en combinación con esta degradación con hidrocarburos. Bien, entonces, en más detalle justamente de las metodologías, también ya está publicado justamente este trabajo, entonces aquí también le he presentado para que se pueda observar. Y bueno, el equipo de investigación de Suárez es multidisciplinaria, en conjunto en el cual se ha desarrollado justo este trabajo. Bien, entonces, por parte mía sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Agradecemos tu presentación. Al final, por favor, las preguntas. Vamos a invitar de inmediato a Fernando Tello, de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana, y que nos va a presentar el tema de microencapsulación de alimentos y nutrientes. Adelante, Fernando. Buenas tardes, voy a intentar compartir, pero no está bien. Gracias. Compartir. Imagen. Ok. Muy buenas tardes, agradecer a los organizadores de este evento. Voy a presentar el trabajo. ¿Lo puede colocar en presentación completa, por favor? Sí, ¿es posible ver la presentación Genial. completa? Perfecto. Adelante. Ok, muchas 15 gracias. minutos. Bien, en esta oportunidad voy a presentar trabajos que he desarrollado con relación a microencapsulación de alimentos y nutrientes. Soy Fernando Tellos Celis, adscrito al Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en el laboratorio de investigación, además de la microencapsulación, desarrollo e investigaciones en caracterización bromatológica de alimentos, aprovechamiento y valoración de subproductos, cuantificación de compuestos bioactivos y desarrollo diversas técnicas de microencapsulación, y además cuantificó la bioaccesibilidad y biodisponibilidad de nutrientes in vitro de nutrientes.
abordando el tema de microencapsulación. La microencapsulación es una tecnología que nos permite recubrir compuestos de interés de diferentes tipos con la finalidad de prolongar la vida útil de estos productos y también de enmascarar olores y sabores desagradables. Dentro de estas técnicas de microencapsulación, aproximadamente existen más de 250 patentes y los trabajos que nosotros desarrollamos en el Laboratorio de Control de Calidad de la UNAP, utilizamos la tecnología de spray drying o acerbación compleja, gelificación iónica y liofilización, debido a que estas técnicas son fáciles de utilizar y no son muy costosas, ¿no? Por la limitante de la tecnología que tenemos en el Laboratorio de Control de Calidad. Esta tecnología o estas técnicas que utilizamos es debido a las diferentes oportunidades y desafíos que nos presenta la ciencia en la actualidad. O sea, debido a que cada vez los consumidores están requiriendo de alimentos que sean beneficiosos para la salud humana. Diferentes son las aplicaciones en el campo de la ciencia. La microencapsulación se puede aplicar en el área de medicina, farmacia, cosmético, entre otros, ¿no? Y básicamente en esta área nosotros lo aplicamos para alimentos, en la industria de los alimentos, pudiendo encapsular diferentes tipos de bioactivos como vitaminas, ácidos grasos poliinsaturados, entre otros. Bien, vamos a abordar los temas de los bioactivos. En los bioactivos conocemos en las diferentes materias primas que tenemos en la Amazonía peruana. Esto nos han permitido a nosotros desarrollar o extraer diferentes compuestos como antioxidantes, colorantes, antimicrobianos, utilizando técnicas diferentes de extracción de estos compuestos. La técnica que más utilizamos en el laboratorio es la maceración y la extracción por ultrasonido. Es lo que nosotros desarrollamos para obtener los compuestos bioactivos de los materiales vegetales amazónicos. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo con pulpa integral de huasaí y ungurabo. Estos dos frutos son palmeras. Utilizando esta técnica de maceración, conseguimos un rendimiento de extracción para cuando hemos trabajado con huasaí de 3.52% de rendimiento de compuestos ya bioactivos de todo, por ejemplo, de 100 gramos de materia prima de pulpa más la cáscara, nosotros conseguimos obtener el 3.5%. Cuando comparamos con el ungurabi, que es otra palmera, el rendimiento es un poco más, o sea, llegamos a un valor de 4.39%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos materiales, con estos extractos? Lo primero que hacemos es evaluar cuál es la capacidad antioxidante que tienen estos compuestos de estas dos o de estas palmeras. Una vez hecho esta comprobación, y aquí nosotros podemos hacer una comparación. Cuando comparamos estos dos productos o de estas dos plantas, huasaí y ungurabi, podemos ver que los valores de fenoles y la capacidad antioxidante, utilizando el método de ABTS y DPPH, podemos ver que en fenoles nomás, cuando comparamos el huasaí y el ungurabi, podemos obtener en huasaí alrededor de 3 veces más que el ungurabi. Igual, cuando vemos la concentración de antocianinas, ungurabi es un poco menos y el huasaí es 3 veces más que el ungurabi, ¿no? Entonces, tenemos trabajos que nos demuestran con otras palmeras como el cinamillo, que también tiene una cantidad menor cuando comparo con el huasaí. Bien, cuando nosotros nos centramos en la muestra de palmeras de huasaí, y aquí nosotros podemos mostrar con relación a las antocianinas. Cuando nosotros evaluamos la pulpa, encontramos una concentración de 8.42%.
Luego, cuando nosotros evaluamos el extracto, existe una diferencia muy grande cuando comparado con la pulpa, ¿no? Conseguimos 68,42 miligramos de cianidina por 3 glucósidos por gramo de materia seca. Y este extracto nosotros cuando encapsulamos estas podemos observar que si bien es cierto hay una pérdida del 68 al 50, pero esta cantidad es bastante significativa para cuando nosotros lo podemos proteger microencapsulando para que estas micropartículas sean adheridas o unidas a cualquier matriz alimenticia que nosotros podamos querer desarrollarlo. Y este indicador nos muestra que estos compuestos permanecen a pesar de haber utilizado para este caso la tecnología de pulverización o el spray drying como le conocemos, aunque pasa por una temperatura bastante elevada, pero aún permanece las antocianinas en las micropartículas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un trabajo que hemos hecho cuando hablamos de lo que es de la microencapsulación a alimentos. Entonces nosotros podemos, utilizando la tecnología de microencapsulación, podemos en una partícula de tamaño micrométrico, por ejemplo, de 100 micros, 150 micros, podemos nosotros adicionar a estas micropartículas macro y micronutrientes. Cuando hablo de macro, podemos nosotros tener carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, utilizando la técnica de gelificación iónica, es posible nosotros producir geles a base de gelatina, a base de pectina o alginato. Estas esferas o estas micropartículas de tamaños micrométricos en la superficie de ellas tienen una carga negativa. Entonces, si nosotros estas micropartículas con cargas negativas en la superficie podemos introducirle una solución proteica. Esta solución proteica podría ser cualquier tipo de proteína, por ejemplo, podría ser proteína del suero de la leche, proteína de clara de huevo, y proteína de soya y entre otras. Entonces, si nosotros conseguimos, por ejemplo, en un proceso de gelificación iónica incorporar un aceite de alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados como el aceite de pescado de alto contenido de omega 3 o el aceite de Sacha Inchi u otro tipo de aceite, ya estaríamos teniendo los lípidos. Con la pectina o el alginato podríamos estar teniendo los carbohidratos, los lípidos, y sobre la superficie nosotros podemos adicionar el nutriente, las proteínas, y al final nosotros podemos tener en un solo dispositivo estos 3 nutrientes, y además también podemos incorporar vitaminas o cualquier otro tipo de minerales. Entonces nosotros aquí hemos hecho un estudio de tal manera que hemos conseguido absorber proteína con relación a la composición de la micropartícula en una cantidad superior al 50%. Eso quiere decir que, por ejemplo, en una partícula de gelificación iónica es posible cargar un 20% de lípidos, un 30% de carbohidratos y hasta o más del 50% de proteínas. En este caso hemos trabajado con 3 proteínas. Hemos trabajado con clara de huevo, con proteínas de suero de leche, y hemos hecho una combinación de ellos, y los resultados fueron bastante interesantes con relación a la absorción de proteínas. También utilizando esta misma tecnología de microencapsulación fue posible en este trabajo que desarrollamos, fue posible mezclar alginato con pectina, convirtiéndoles en una esfera, y esta esfera, además de haber podido realizar las micropartículas con alginato y pectina a la vez, hemos podido, utilizando la misma técnica de gelificación iónica, poder producir películas. Pero esto debido a que estos polisacáridos
para que puedan formar partículas o películas, tienen que pasar por un proceso de interacción electrostática. Mientras que, por ejemplo, los carbohidratos tienen cargas negativas debido a sus grupos, a sus principios activos, como son los grupos carboxílicos, que se cargan negativamente, y las proteínas que tienen carga positiva, debido a que las proteínas tienen una característica muy fundamental, que es a un determinado valor de pH, ellos tienen un valor que se denomina el pH, el cual se denomina punto isoeléctrico, en la que el 50% de estas cargas son positivas y el otro 50% son negativas. Y eso hace que estos dos polímeros puedan interaccionar y formar interacción electrostática. Utilizando este mismo principio, producimos partículas de gelificación iónica en otro trabajo, utilizando solo pectina. ¿Y qué es lo que hicimos? Mediante la gelificación iónica hemos podido absorber más del 50% de proteínas de sangre bovina. ¿Cuál fue el objetivo de trabajar con sangre bovina? Nosotros conocemos que la sangre bovina tiene un alto contenido, o en su estructura molecular, las proteínas cargan hierro. Y entonces, nosotros, al hacer interacción electrostática en una esfera o en un gel, en las moléculas de proteína cargamos los iones hierro. Y estas partículas nosotros utilizamos para desarrollar o para enriquecer panes. O sea, a la formulación, y trabajamos con 4 formulaciones de panes, de tal manera que la diferencia fue que hemos adicionado diferentes concentraciones de micropartículas, por ejemplo, 10%, 15% y 20%. Entonces, hemos utilizado como control un tipo de pan sin ningún tipo de adición de micropartículas conteniendo proteínas de sangre bovina, y hemos adicionado 10, 15 y 20%. Entonces, conforme nosotros hemos ido incrementando la adición de las micropartículas, lo que hemos podido observar es que la coloración de los panes han ido modificándose. Cuando hemos hecho con 10% de sustitución, tuvo una coloración más clara, más transparente. Cuando hemos utilizado 15%, hemos visto una coloración un poco más intensa, y cuando hemos utilizado el 20% de partículas con relación a los ingredientes totales del pan, hemos podido observar que la coloración del pan fue un poco más intensa. Pero cuando estos productos o estos panes nosotros hemos sometido a una evaluación sensorial a niños de escuela primaria, hemos obtenido una aceptación muy alta con estos productos, lo cual nos indica que podemos trabajar con estas micropartículas para la fortificación de panes. Por ejemplo, nosotros, cuando hemos utilizado aquí el 15 y el 20%, hemos podido cargar con aproximadamente 7.43 miligramos de hierro en 100 gramos de pan. O sea, y si nosotros podemos evaluar esto y comparar con los requerimientos que existen nutricionales del hierro, estamos muy próximos de llegar al porcentaje que se recomienda para la ingesta de hierro para un niño, por ejemplo. Tiene un minuto, por favor. Sí, muchas gracias. Luego, en otro trabajo, nosotros hemos producido hamburguesas, y lo que hemos hecho es una adición de sodio en forma disminuida, y de tal manera que hemos conseguido disminuir casi el 25, hemos llegado a producir hamburguesas
con el 25% de lo convencional que nosotros estamos utilizando. Una hamburguesa convencional aproximadamente tiene de 1.5 a 2% de sodio. Nosotros hemos conseguido, sin modificar el perfil del sabor, introducir aproximadamente 0.375 gramos de sodio en 100 gramos. Y en otro trabajo que desarrollamos también con hamburguesas, hemos comparado 3 especies hidrobiológicas amazónicas. Lo que hemos conseguido aquí es que uno de ellos, la especie boquichico, es el que mejor se comporta cuando nosotros podemos adicionar ácidos grasos poliinsaturados. Y esto nos lleva a la conclusión de que cualquier especie hidrobiológica amazónica utilizada para producir hamburguesas es posible que tenga alta aceptación y se pueda industrializar estos productos modificando el perfil de los lípidos de las hamburguesas como una alternativa para poder nosotros consumir alimentos saludables o amigables al consumo humano. Bien, muchas gracias por este espacio. Ahí lo pongo mi correo Muchas gracias, Fernando Tello. y mi celular. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a invitar a Claudio Quiñones a responder la pregunta que está en el chat. ¿En qué cultivos aplicaron y dónde? Claudio. Sí, justo en tema de aplicación aún no se ha hecho en este caso, suelo contaminado. Sin embargo, los aislamientos fueron obtenidos de suelos agrícolas de cultivos de oca, justo obtenidos de Huamachuco, entonces en una provincia. Viene en un distrito, perdón. Entonces, por ahora eso es lo que se tiene en el avance del proyecto. Muchas gracias, Claudio. Pasamos con Fernando Tello. Tiene 2 preguntas. En la primera indica, ¿coordinan con el CITE productivo de Loreto o con el IAP? Nosotros trabajamos para la universidad, nuestras redes de investigación son universidades que se encuentran en todo el Perú. Trabajamos con la Universidad de Chota, con la Universidad de Jaén, con la Universidad de Moquegua, con la Universidad de Barranca, con la Universidad Nacional de San Martín. Y un proyecto desarrollamos con el CITE Maynas. El proyecto Hamburguesas fue desarrollado con el CITE Maynas. Bien, gracias. Y la segunda pregunta, ¿ha tenido proyectos de Prociencias o Proinnovate? Sí, nosotros hemos desarrollado el proyecto Hamburguesas con financiamiento de Prociencia. Muchas gracias, estimado Fernando Tello. Bueno, con esto vamos a cerrar esta mesa. Agradezco la participación de cada uno de nuestros expositores y del público en general. Muchas gracias. Buenas tardes.